Hola, cordial saludo. Vamos a darle continuación al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero esta vez lo vamos a hacer en el eje Y. Vamos a hacer ejercicios verticales que se conocen en la parte de la física como caída libre. En la caída libre tenemos que entonces que el objeto se va a mover en el eje Y, puede ser subiendo, puede ser bajando, entonces se mueve en el eje Y. Si es subiendo, pues se está moviendo en el eje Y positivo, por tanto la distancia se toma positiva. Si es cayendo, se está moviendo en el eje Y negativo, por tanto la distancia se toma negativa. La aceleración es la del planeta Tierra que nosotros conocemos como gravedad, que es la atracción de los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por ser hacia abajo, porque los cuerpos se caen hacia abajo, entonces esa gravedad también la vamos a tomar negativa. En un video anterior habíamos visto los tres valores para la gravedad. En el sistema sexagesimal, ¿cierto? Tenemos menos 980 centímetros por segundo cuadrado. En el sistema internacional, menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Y en el sistema inglés tenemos menos 32 pies por segundo cuadrado. Entonces vamos a darle paso a estos dos ejemplos. En el primer ejemplo dice, se deja caer, ahí hay un dato oculto. Se deja caer una piedra desde una altura de 4 metros, se deja caer, se va a mover hacia abajo. Entonces hay que tener en cuenta que esa altura de 4 metros, como va a empezar a moverse hacia abajo, pues esa altura es negativa. Calcular la velocidad con la que la piedra golpeó el piso y el tiempo que tardó en caer. Recordemos entonces hacer una lectura 3 veces, sacar los datos. Entonces vamos por ahí. Ya hicimos una primera lectura. En la segunda lectura dice se deja caer. Entonces significa que la tenían quieta. Como la tenían quieta y se abrió la mano para que se cayera, entonces se dejó caer significa que la velocidad inicial es 0. Desde una altura de 4 metros, como ahora el movimiento es vertical, es delta Y, y debemos ponerle el signo menos porque se está moviendo en el eje Y negativo. Calcular la velocidad con la que la piedra golpeó el piso. Usted dirá, profe, falta un dato. Recuerden que estamos en caída libre, y en caída libre nosotros conocemos el valor de la aceleración, conocemos el valor de la gravedad. Entonces aquí el tercer dato será menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Y ahí ya tendremos los tres datos que nos dan. ¿Qué nos piden? Calcular la velocidad con la que la piedra golpeó el piso, o sea, la velocidad final. Y el tiempo que tardó la piedra en caer. Ahí están los tres datos que nos dan, los dos datos que nos piden. ¿Listo? Entonces vamos a buscar la fórmula. Las fórmulas de la caída libre son iguales a las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado horizontal, con la diferencia en que sale la aceleración y entra la gravedad, sale delta X y entra delta Y. Entonces podemos decir que la primera fórmula es delta Y igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. La segunda fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y la tercera fórmula, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por delta Y. Por eso estos dos temas se pueden trabajar simultáneamente porque manejan el mismo esquema. Observamos las unidades. No hay necesidad de hacer conversión de unidades, entonces procedemos de una vez a realizar los cálculos.
Los tres datos que me dan, estos tres datos que me dan, me permiten elegir la fórmula. Yo observo que la fórmula que tiene estos tres datos puede ser la primera o puede ser la tercera. ¿Eso qué significa? Que si elijo la tercera, la primera, la pregunta sería tiempo y no habría ningún problema, aunque en el video pasado les dije que el tiempo debíamos de tratar de encontrarlo con la segunda, porque en la primera me tocaría una cuadrática. En este caso no tendríamos ese problema porque la velocidad inicial es cero. Si la velocidad inicial no es cero, sí nos tocaría una cuadrática. Entonces sería mejor trabajar primero con la tercera y encontrar la velocidad final y luego usar esa velocidad final para calcular el tiempo. Pero aquí no hay ningún problema. Puedo utilizar la primera fórmula, delta y igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Para encontrar el tiempo. Y luego puedo utilizar la tercera para encontrar la velocidad final. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por delta y. ¿Listo? Entonces, siempre que me dan velocidad inicial y aceleración, en este caso gravedad, siempre me salen dos opciones. Y con las dos opciones, pues resuelvo mis dos interrogantes y listo. Les decía que en este primer caso de la primera fórmula no hay ningún problema, porque como la velocidad inicial es cero, esta parte se va a ir. Cero de la velocidad inicial por lo que valga el tiempo va a dar cero. Entonces esa parte se puede eliminar. Entonces la fórmula ya nos queda más reducida y nos queda así: un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya podemos despejar el tiempo. Entonces el 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. El 2 que divide pasa al otro lado a multiplicar. La gravedad que multiplica pasa al otro lado a dividir. Y para quitar el cuadrado, pues sacamos raíz cuadrada. Ustedes saben que una potencia se quita con una raíz. Ya ahí ya estamos listos. Si gustas, puedes practicar por aparte haciendo de a uno en uno. Primero pasando el 2, en otro renglón pasando la gravedad, de multiplicar a dividir y al final sacar la raíz cuadrada para poder quitar el cuadrado. Reemplazamos. Raíz cuadrada es igual raíz cuadrada de 2 por delta y, que es menos 4 metros, sobre la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, en la parte de arriba, más por menos da menos, 2 por 4 da menos 8 metros, sobre menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Observemos una cosa: si no le hubiésemos puesto el menos a la distancia, esta parte nos hubiera dado positiva. Más por menos menos, y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces la calculadora te va a decir más error, error matemático. La raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por eso fue fundamental de que el estudiante entendiera de que como la piedra se está moviendo hacia abajo porque se dejó caer, está moviéndose en el eje Y negativo. Entonces por eso la distancia es negativa. ¿Listo? Menos por menos más. Si hacemos la división entre 8 y 9,8, tenemos lo siguiente.
0,81, 63, 26, bueno, una serie de números ahí. Sigue. No los borremos de la calculadora, dejémoslos ahí. Metros se va con metros y me quedan segundos al cuadrado. A este número, sin borrar los datos de la calculadora, le damos raíz cuadrada de esa respuesta ANS, answer, ¿cierto? Igual, y nos da un resultado de 0,9. Siguen más números, pero después del 9 sigue un 0 y luego sigue un 3. Entonces lo podemos dejar ahí en 0,9 segundos solitos. ¿Por qué segundos solitos si aquí está el cuadrado? Porque a estos segundos al cuadrado también se les saca raíz cuadrada. ¿Listo? Y ya encontramos el tiempo. Profesor, ¿y por qué encontró primero el tiempo si la primera pregunta era velocidad final? No importa. Yo pude haber puesto esta fórmula acá de primera y encontrar primero la velocidad final y luego la velocidad, luego el tiempo. Esa es la ventaja que les digo de cuando nos dan velocidad inicial y gravedad o aceleración en el mismo ejercicio, cuando nos los dan juntos. Me salen de una vez las dos fórmulas y no tengo ningún conflicto para encontrarlas ambas. ¿Listo? Bueno, entonces ya encontramos el tiempo. Miren que si ya encontramos el tiempo, también podemos utilizar la segunda fórmula para encontrar la velocidad final. No hay ningún problema. Ya siempre la segunda pregunta, el segundo elemento que vamos a encontrar, siempre resulta más fácil porque ya tenemos los otros elementos. Entonces vamos a encontrar la velocidad final. Pues en este momento no hay nada que despejar. Al final sabemos que tenemos que sacar la raíz cuadrada. Y listo, empezamos. Como la velocidad inicial es 0, entonces esta parte la podemos suprimir. Porque es 0. ¿Listo? Entonces me queda velocidad final al cuadrado igual a 2 por la gravedad por delta Y. Entonces reemplazo. Velocidad final al cuadrado igual a 2 por la gravedad de menos 9,8 metros por segundo cuadrado por delta Y, que es menos 4 metros. ¿Listo? Velocidad final al cuadrado igual a más por menos, menos. Y menos por menos, más. 2 por 9,8 por 4 igual 78,4. Observen que metros por metros me da metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Para quitar el cuadrado de la velocidad final, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, cuando los numeritos son iguales, se cancelan, queda velocidad final igual a la raíz cuadrada de 78,4. Como lo tenía aquí, solamente le dije raíz cuadrada de la respuesta anterior y eso me da 8,85. Tiene más números. Sigue un 4, un 3, dos 7. Listo, lo dejamos ahí. La raíz cuadrada de metros cuadrados da metros y la raíz cuadrada de segundos cuadrados da segundos. Observemos una cosa que es muy importante que el estudiante entienda. En física, además de que los números son muy importantes, también son importantes las unidades y las direcciones. La piedra va para abajo. Entonces yo debo representar con un signo de que la piedra va para abajo. Entonces puedo decirlo y expresarlo para abajo. Entonces en algunos textos lo dicen con palabras, para abajo. En otros textos
te lo indican con el signo. Y ese signo menos indica de que va para abajo. Profe, venga, pero ¿usted de dónde se inventó ese signo menos? No, yo no me lo inventé, las matemáticas me apoyan. ¿Cómo así que las matemáticas me apoyan? Todos sabemos, lo que pasa es que a veces se nos olvida que el resultado de una raíz cuadrada tiene resultado positivo y resultado negativo. Voy a hacerles un ejercicio rápido. Aquí, raíz cuadrada de 25 tiene como resultado más o menos 5. ¿Por qué? Porque tanto 5 positivo al cuadrado da 25, como menos 5 al cuadrado también da 25 positivo, porque el exponente es par. Entonces siempre el resultado de una raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a manejar los dos resultados, y entonces siempre nos acostumbramos solamente a dar el positivo y olvidamos de que también existe la opción del negativo. Y nos hemos venido acostumbrando siempre a manejar únicamente la respuesta positiva. Pero en este ejercicio era necesario acudir al signo menos de la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque necesitábamos representar la dirección del movimiento de la piedra. Y como la piedra va para abajo, necesitábamos representarlo con el signo menos. Entonces no es que lo haya sacado de debajo de la manga, sino que el resultado de la raíz cuadrada tiene las dos opciones, la positiva y la negativa, y en este momento, por ser para abajo, necesitaba la negativa. ¿Listo? Espero les haya servido la explicación. Vamos entonces con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice: se lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Miren ahora que esta se mueve hacia arriba. Por tanto, delta Y va a ser positivo, porque la piedra se va a mover en el eje Y, positivo. Y esta regresa a las manos del lanzador luego de un segundo. ¿Qué significa? Que yo lancé la piedra verticalmente hacia arriba, la piedra sale de mi mano y se demora un segundo en ir y volver. Entiendan eso. Un segundo para ir y volver. ¿Eso qué quiere decir? Que como se está trabajando en el vacío y no se están teniendo en cuenta fuerzas externas como el viento o cualquier otro tipo de cosas, entonces como se está trabajando en el vacío, suponemos que se demora la mitad del tiempo en subir y la mitad del tiempo en bajar. Para los que no lo creen, imagínense en esto. Si yo lanzo una piedra verticalmente hacia arriba, yo debo esperar de que a la misma velocidad que sube, baje. Yo no puedo esperar de que suba despacio y después baje acelerado. Eso sería irregular. O que suba rapidísimo y después baje despacio. Pues eso sería si tuviera un paracaídas. Pero como no estamos teniendo en cuenta fuerzas externas, con la misma velocidad que sube, con esa misma velocidad baja. Por eso los tiros al aire, las balas perdidas, matan. Porque con la misma velocidad que sale del arma, con esa misma velocidad llega. ¿Listo? Entonces, se lanza una piedra verticalmente hacia arriba y esta regresa a las manos del lanzador luego de un segundo. Calcula la velocidad con la que se lanzó la piedra, la inicial, y la altura máxima alcanzada. Ojo, porque este ejercicio aparentemente tiene un solo número. Pero no es verdad. Vamos a encontrar los tres datos que nos dieron. Entonces, aparentemente el único número es el tiempo, que es un segundo. Aparentemente. Pero ya sabemos que como el ejercicio es vertical, hay que tener en cuenta la gravedad. Entonces ya apareció otro número. ¿Cierto? Nos faltaría un solo dato. Pero hagamos una gráfica que represente el ejercicio. Entonces, se lanzó la piedra
¿cierto? Desde las manos del lanzador se lanzó la piedra verticalmente hacia arriba, ¿cierto? Entonces ella tuvo que llegar hasta allá arriba y empezar a caer, ¿cierto? Observemos una cosa. Para que la piedra empezara a caer, tuvo que detenerse en la parte de aquí. Detenerse, parar de subir para empezar a caer. Como se detuvo la piedrita, significa de que la velocidad final aquí es 0. Y miren que esta explicación es la que me permite varias cosas. Primero, completar los 3 datos. Segundo, entender de que no puedo utilizar todo el segundo, porque en un segundo la piedra está acá abajo. Entonces solamente debo utilizar la mitad de este tiempo. La mitad de 1 es 0,5. Lo voy a volver a explicar. Si tomas el 1, ya la piedra está acá abajo. Entonces, ¿cómo vas a encontrar la altura si la piedra está acá abajo? Entonces, para poder encontrar la altura máxima, hay que tomar el ejercicio hasta aquí, hasta la altura máxima. Entonces, esta será la altura máxima. Desde aquí, desde la posición de salida hasta aquí, será la altura máxima. Y entonces en esa altura máxima debemos tener en cuenta de que apenas va la mitad del tiempo, que es la de subida, 0,5 segundos, no el 1. ¿Listo? Y además aquí es que la velocidad es 0. Entonces ahí completo los 3 datos. ¿Listo? ¿Qué me piden? Calcula la velocidad con la que se lanzó la piedra, o sea, la velocidad inicial. Y la altura máxima alcanzada. La altura es máxima cuando el tiempo va a la mitad, porque se demora la mitad subiendo y la mitad bajando. Entonces estos 2 datos coinciden. Estos 3 datos coinciden, la mitad del tiempo, la altura máxima y la velocidad final 0. Listo, espero que el dibujito les haya servido de explicación. Entonces, con los 3 datos que me dan, como siempre, en todos los ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con los 3 datos que me dan, voy a buscar la fórmula. La fórmula debe tener tiempo, gravedad y velocidad final. La primera fórmula no tiene velocidad final, no me sirve. La segunda fórmula tiene velocidad final, me sirve. Tiene gravedad, me sirve. Tiene tiempo, perfecto. Entonces debo empezar a trabajar con la segunda fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Chulitos, chulitos. La velocidad final la tengo. La gravedad la tengo. Y el tiempo lo tengo. ¿Quién se quedó sin chulo? La velocidad inicial. Porque es la pregunta. ¿Listo? Vamos a despejar entonces la velocidad inicial. Sencillo el despeje. Observamos que la velocidad inicial está al lado izquierdo del más. Entonces no es sino quitarle los elementos del lado derecho que están sumando, pasarlos al otro lado a restar. Y listo. Velocidad final menos gravedad por tiempo, que estaban sumando, pasaron a restar. Y de una, ya tengo listo el despeje de la velocidad inicial. Reemplazo los datos. Velocidad inicial es igual a la velocidad final, pero la velocidad final es 0. La podemos sacar de circulación. Y listo. Me queda menos la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo cuadrado por el tiempo,
y el tiempo es de 0,5 segundos. Menos por menos da más por más da más. La velocidad inicial será 9,8 por 0,5, 4,9. De estos 2 segundos que hay en la parte de abajo, porque hay segundos cuadrados, voy a cancelar un segundo de aquí con este segundo de acá. Y me va a quedar únicamente metros por segundo. Y ya con esto encontré la velocidad inicial. ¿Listo? Vamos entonces ahora, como ya encontré la velocidad inicial, vamos a calcular delta Y. Lo podemos hacer con la primera fórmula, delta Y, o lo podemos hacer con la segunda fórmula, con la tercera fórmula, perdón. Con la primera fórmula tenemos la ventaja de que ya está despejado, sino que suele ser un poquito más larga. Con la tercera fórmula puede ser un poquito más corto el cálculo, entre comillas, pero hay que hacer un despeje. Yo lo voy a hacer en este caso con la tercera fórmula para que practiquemos con el despeje, que es a veces lo que le causa dificultad al estudiante. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por delta Y. ¿Cierto? Chulitos, la velocidad final la tengo. La velocidad inicial la acabé de encontrar, la tengo. La gravedad la tengo. Entonces voy a encontrar delta Y. ¿Por qué no le aparece la palabra máximo? Porque en la fórmula no aparece la palabra máximo, porque esta es una condición especial, porque ella ya no va a subir más de ahí en este ejercicio, por eso se utiliza la palabra máximo en la pregunta, más no en la fórmula, porque en la fórmula pueden preguntar la altura que llevan determinado tiempo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Listo? Te vamos a despejar entonces delta Y. Entonces, de aquí despejo delta Y. Está en el lado derecho del más. Entonces, tomo el elemento de la izquierda y lo paso de sumar a restar. El 2 y la gravedad que están multiplicando, los paso al otro lado a dividir. Y ya tengo cómo encontrar delta Y, la altura, que en este caso será la altura máxima. Reemplazamos. La velocidad final es 0. Entonces la podemos sacar. Ojo que ese 0 no elimina el signo. Ese signo pertenece a la velocidad inicial. Entonces me quedará menos la velocidad inicial, 4,9 metros por segundo elevado al cuadrado sobre 2 por menos 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad. Ojo que el menos, este menos de la resta está por fuera, no lo puedo incluir allá en el paréntesis. Hacemos 4,9 al cuadrado, nos da 24,01. Entonces me queda delta Y igual a menos 24,01 metros al cuadrado, metros cuadrados, sobre segundos al cuadrado, segundos cuadrados, sobre más por menos da menos, 2 por 9,8, creo que da 19,6 metros por segundo cuadrado. Menos por menos más. Miren que la altura nos va a dar positiva porque la piedra va para arriba. Entonces 24,01 dividido 19,6. Y esto nos da 1,225. 1,225. Segundos cuadrados se va con segundos cuadrados. De los 2 metros de arriba se va 1 con el metro de abajo.
y me queda un solo metro, que es la unidad correcta para una distancia. Y con esto terminamos nuestro ejercicio y ya encontramos la velocidad inicial con la que fue lanzada la piedra y la altura máxima a la que llegó, 1,225 metros. Así damos por terminado estos dos ejemplos de caída libre. Recuerden que la caída libre es uno de los apartes, uno de los subtemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espero que les haya servido y les haya gustado la explicación y nos vemos en un próximo video de su canal Profesor Harold Guevara. Que estén muy bien, cordial saludo.